Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín. En esta ocasión discutiremos el ejercicio 2 de la unidad 4 del curso COPU 4137, Fundamentos de la Redacción para los Medios de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sin embargo, si estás viendo este video por otra razón, te puede servir porque discutiremos las destrezas de concisión eliminando las redundancias y circunloquios. Como siempre, importante leer las instrucciones para saber lo que vamos a hacer. En este caso, subrayamos, circulamos o marcamos de alguna forma las redundancias y circunloquios en cada oración y luego reescribimos la oración. No tenemos que decir si es una redundancia o un circunloquio, simplemente circular y reescribir o subrayar y reescribir o sombrear y reescribir. Si el ítem se puede corregir de dos maneras, separa esas dos opciones con letras, como se presenta en los dos ejemplos a continuación, y usted podría hallar errores relacionados con las filtraciones de la oralidad que discutimos en la unidad 2. Si ese es el caso, sin pensarlo dos veces, simplemente los corrige. Encuentro error de la oralidad, lo corrijo, no tengo que pensarlo mucho. Sin embargo, debo decir que este tipo de ejercicio no tiene tanto error de otros tipos, sino que se concentra en fallos de redundancias y circunloquios. Pasemos a unos consejos que les tengo antes de que revisen su ejercicio con la clave que les compartí. Procedemos a explicar un poco el contexto del ejercicio y algunos consejos que les tengo para este ejercicio y para cualquier tipo de redacción académica o informativa. Pero antes quería especificarles que estos videos tienen mi carita arriba o abajo, pero en algún momento del video mi rostro desaparece para que ustedes se concentren en el texto. Aunque mi rostro desaparece, aunque no está mi cara, mi carota, mi voz se va a seguir escuchando para que lean el texto, miren la corrección y escuchen mi voz. También vamos a implantar el método que ya ustedes conocen, el método de Dora la Exploradora. En algunas ocasiones yo voy a presentar la oración y les voy a invitar a que piensen en la respuesta o a que revisen la que hicieron en el ejercicio que ya entregaron. Les doy unos segunditos o les pido que le den pausa y después revelo la clave, que es decir, la contestación correcta y la explicación de esa contestación. Yo exhorto a que usen este método de Dora para que puedan revisar mejor sus respuestas. Contexto y consejos. Primero, la falta de información en este tipo de ejercicio no es un fallo. Si la oración dice la gobernadora, bla, 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 el hecho de que no esté el nombre, Wanda Vázquez Garcet, no es un error, porque ese sería un error de precisión. Y este es un ejercicio que está diseñado específicamente para obligarte a ti a que te enfoques en la concisión. Por lo tanto, puede ser que falten datos, ese no es un error en que me voy a fijar. Me voy a fijar en redundancias y circunloquios. No cambie el mensaje de la oración. La reescritura, cualquier tipo de reescritura, está correcta siempre que se comunique exactamente el mismo mensaje. Vas a eliminar palabras, no vas a eliminar contenido. Vamos a reducir el mensaje para usar menos palabras, que es la concisión. No elimine partes significativas de la oración. Este es un consejo relacionado con el anterior. Es decir, no elimine todo aquello que no sea circunloquio o redundancia, con la excepción, que es el cuarto consejo, de que sean clichés o filtraciones de la oralidad. Si lo que estás eliminando es un cliché o una filtración de de la oralidad, pues chévere, elimínalo. Por eso el cuarto consejo dice, elimine partes significativas de la oración solo si éstas constituyen clichés o filtraciones de la oralidad. Ahora sí, vamos a presentar los dos ejemplos o los dos modelos y por ahí seguimos discutiendo el ejercicio completo. Como les prometí, vamos a discutir rápidamente los primeros dos ítems que son los ejemplos o modelos. Veamos el primero. Con el objetivo de poder demostrar que hay recursos que están siendo desaprovechados, el colectivo hará una investigación de las condiciones del centro.
¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está subrayado? Están subrayados circunloquios. Este es el ejemplo clásico de el cúmulo, del montón de circunloquios. Esto es lo que suelen hacer los estudiantes cuando estiran el chicle, cuando le dicen el ensayo tiene que tener 250 palabras y siguen estirando el chicle, pues lo que hacen es producir circunloquios, palabras de más, palabras que se pueden reducir a menos. ¿Por qué en la redacción informativa es importante? Porque tenemos que ahorrarle tiempo al lector y facilitarle la lectura, comunicar directamente. ¿Por qué en la redacción académica también es importante? Porque en la medida en que tú reduces palabras, tienes más espacio para analizar, para profundizar, para presentar bibliografía en ese ensayo bien fundamentado que vas a redactar para un curso universitario o un trabajo especial. Así que la concisión es una característica que es de los medios de comunicación, pero que la comparte con la redacción académica. Antes, en el pasado lejano, se pensaba que mientras más palabras y mientras más apalabrado, mientras más versado tú te escucharas o tú te leyeras, mejor impresión le dabas al público. Eso es falso, ya eso cambió, ahora no es así. Ahora queremos que nuestros lectores ahorren su tiempo y maximicen su conocimiento. Si eliminamos los circunloquios, vamos a ir uno por uno. Con el objetivo de se reduce a una palabrita que tiene el español para presentar propósito. Es la palabrita para. La preposición para es la que reduce esas expresiones como con el objetivo de, con el propósito de, con la meta de, etcétera, etcétera. Con el fin de, todas esas frases se pueden reducir en para. Solo uso con el objetivo de con dos condiciones. Si en el párrafo o en el texto la palabra objetivo tiene un significado exacto, es decir, por precisión, digamos que es un objetivo de aprendizaje o un objetivo de investigación, pues en ese caso sí puedo usar con el objetivo de, porque no es que estoy estirando el chicle, es que la palabra objetivo tiene una función, no es solamente un propósito. Y la otra excepción es que en la misma oración ya haya usado para muchas veces. Si ya usaste para muchas veces, estarías repitiendo y se estaría formando una estructura acumulativa. Para evitar esa estructura acumulativa, pues se perdona que use el circunloquio con el objetivo de. Pero la realidad es que deberíamos evitar el circunloquio y evitar la estructura acumulativa. No deberíamos usar de excusa la estructura acumulativa para recurrir al circunloquio. Con el objetivo de para. Se me quedó el de aquí. Con el objetivo de para. Poder demostrar, pues si se puede demostrar, pues se demuestra. Así que este poder está de más. Hay recursos que están siendo desaprovechados, se reduce en la forma del presente simple del español para demostrar que se desaprovechan recursos. En esta frase podemos aplicar el consejo que siempre les doy. Buscamos la palabra con contenido. ¿Esa palabra se puede convertir en verbo? Sí, pues entonces uso ese verbo. Que hay recursos que están siendo desaprovechados, solo dos palabras de esa frase tienen contenido. Las otras son conectores. Las dos que tienen contenido son recursos y desaprovechados. ¿Puedo convertir desaprovechado en verbo? Sí, se desaprovechan recursos. Y por último, hará una investigación de las condiciones, hará una investigación, investigación se puede convertir en verbo, sí, investigará las condiciones del centro. Investigar las condiciones de una computadora, de un centro, de un escritorio, no es otra cosa que inspeccionar ese sitio o ese aparato. Por lo tanto, utilizo esa palabra, inspeccionará, que es mucho más precisa y a la vez es concisa. Para demostrar que se desaprovechan recursos, el colectivo inspeccionará el centro. Si cambiamos al orden sujeto, verbo, complementos, tendríamos el colectivo inspeccionará el centro para demostrar que se desaprovechan recursos. Esta es la forma que se prefiere en los medios porque comienza con el sujeto.
el colectivo. El ítem anterior tenía un error principalmente de circunloquios. Ahora observaremos un error de concisión, pero en este caso de redundancia. Según el sitio web La Gladiadora, indica que los compromisos internacionales de protección de víctimas no se cumplen en 23 países. Este caso presenta una doble atribución. Dos veces decimos que el sitio web La Gladiadora es la fuente de nuestra información. Esto nos pasa cuando escribimos con miedo y no queremos cometer plagio y adjudicamos o atribuimos dos veces. Este según es redundante con indica porque ambos presentan atribución o adjudicación. Así que vamos a usar solamente uno de los dos. Por otro lado, no se cumplen se puede reducir a se incumplen. Según el sitio web La Gladiadora, los compromisos internacionales de protección de víctimas se incumplen en 23 países. El sitio web La Gladiadora indica que los compromisos internacionales de protección de víctimas se incumplen en 23 países. O los compromisos internacionales de protección de víctimas se incumplen en 23 países, según el sitio web La Gladiadora. ¿Por qué el B y el C están marcados en bold o ennegrecidos? Porque son los que se prefieren en los medios de comunicación al comenzar con el sujeto. De los dos, el C es el mejor porque es más breve y tiene menos palabras, es decir, es más breve y además comienza con un sujeto. El C tiene la atribución al final, coma, según el sitio web La Gladiadora. Cuando atribuimos, la atribución siempre comienza con una coma. Así que coma indicó o coma según el sitio web. Si esta fuera una selección múltiple, la correcta sería la C. Pero si estuviera redactada en un párrafo, yo no tendría problemas con aceptarles la A, la B o la C, prefiriendo la B y la C y prefiriendo aún más la C. Ahora sí discutiremos el ejercicio aplicando el método Dora la Exploradora. El deporte del atletismo es considerado uno de los deportes con menos recursos. Y ahora le dan pausa, verifican lo que ustedes escribieron y escuchan mi explicación mientras leen la clave que está aquí mismo. Bueno, ¿cuál es el error? Obvio, deporte, deporte, tenemos una redundancia. Por otro lado hay una voz pasiva, es considerado, verbo ser, hado, ido, voz pasiva, vamos a evitarla. Mírenlo aquí, deporte, deportes, una clara repetición. ¿Cómo lo corregimos? El atletismo se considera, voz activa o semipasiva, el atletismo se considera uno de los deportes con menos recursos y menos preferida, el atletismo es considerado uno de los deportes con menos recursos. Preferimos la A porque está en voz semiactiva, se considera o semipasiva. Profesor, ¿por qué no puedo decir el atletismo es un deporte con menos recursos? O el atletismo es un deporte con pocos recursos. Dos errores. Se considera, tiene que quedarse porque tenemos que de alguna manera atribuir que esta no es una opinión mía. Esta es una opinión globalizada o general. Así que se considera, deja claro que el atletismo, siendo un deporte con menos recursos, no viene de mí, sino que es algo que percibo general. Por otro lado, no puedo escribir el atletismo se considera un deporte con pocos recursos porque la palabra menos tiene que quedarse. ¿Por qué tiene que quedarse? Porque expresa comparatividad, comparación. Si este es uno de los que tiene menos, hay otros de los que tienen más. Por eso, esta es la versión que no cambia el mensaje original de la oración. En el ítem 4 encontramos los dos tipos de error. Encontramos circunloquios y encontramos redundancia. La investigadora hizo declaraciones en el sentido de que la trata humana es uno de los temas más polémicos y controversiales que existen.
en el sentido de que es una frase que no aporta ningún contenido, por lo tanto es eliminable, lo que la hace un circunloquio. Hizo declaraciones. Declaraciones, ¿la puedo convertir en verbo? Sí. Pues entonces la investigadora declaró. La investigadora declaró que la trata humana es uno de los temas más polémicos y controversiales. ¿Qué sucede? Que polémicos y controversiales son sinónimos o cuasi sinónimos. Cuasi sinónimos significa que aunque no signifiquen lo mismo, aunque no tengan la misma definición, para el contexto de la oración solo basta con uno de los dos. Yo escojo uno de los dos y ya comuniqué el mensaje. Tema más polémico, que existen. ¿Que existe aporta algo? No, porque si existe, pues ya se da por sentado. Por lo tanto, que existe es una frase que también constituye un circunloquio. ¿Cómo lo editaríamos? Primero, les muestro los circunloquios y redundancias que ya discutí. La investigadora hizo declaraciones, aquí está un circunloquio, en el sentido de que otro circunloquio, polémico y controversial, redundancia, y que existen otro circunloquio que en este caso se elimina por completo. La investigadora declaró que la trata humana es uno de los temas más polémicos. La investigadora declaró que la trata humana es uno de los temas más controvertibles. También corregimos esta palabra, no es controversial, sino controvertible. Importante, fíjense que escogí uno de los dos y que se queda es uno de los temas más polémicos. ¿Por qué es uno de los temas más polémicos? Porque eso es lo que dice la oración. La oración no dice la investigadora declaró que la trata humana es polémica. No, la oración tiene un valor comparativo. Es uno de los temas más polémicos. Vamos al 5. Durante 26 años, Laureano Colón ha entrenado a niños y adultos como entrenador de atletismo, donde ha vivido experiencias que son vivencias únicas. Una oración llena de circunloquios y redundancias. Cuando leemos en voz alta nos damos cuenta rapidito de que entrenado, entrenador constituye una repetición, por lo tanto una redundancia. Y ese donde, lo recuerdan, este donde es una filtración de la oralidad, un adverbio locativo con valor no locativo. El atletismo no es un lugar, por lo tanto no le corresponde este donde. Ha vivido experiencias que son vivencias únicas. Experiencia, vivencia, vivido, vivencia, otra vez redundancias. Además, esta es una filtración de la oralidad que trae consigo un cliché. Por lo tanto, toda esta parte es eliminable. Porque recuerden que en las instrucciones decía que si encontrábamos filtraciones de la oralidad y clichés, los elimináramos. Repasando, entrenado, entrenador, atletismo, entrenador de atletismo, entrenado, el donde que se elimina, ha vivido experiencias, vivido vivencia, experiencia, vivencia y en conclusión todo esto se elimina. Como aparece en el recuadrito que ya, bendito, ya se tachó, casi ya no se ve, se elimina el cliché incluido en el final de la oración, se elimina el donde de la oralidad, el donde no locativo. Tenemos varias opciones. Durante 26 años, Laureano Colón ha entrenado en atletismo a niños y adultos. Fíjense que aplicamos la eliminación de la ambigüedad también, como ya estudiaron en la presentación de la unidad 4. En atletismo se mueve justo detrás del verbo entrenar para que no sea ambigua la oración. Otra posibilidad, que es la más preferida, empezando con el sujeto, Laureano Colón ha entrenado en atletismo a niños y adultos durante 26 años. Esta oración empieza con el sujeto, verbo, entrenar, complemento circunstancial adelantado entre comas, porque tiene dos palabras, una, dos. ¿En qué los entrena? En atletismo. Ha entrenado en atletismo. Luego tiene el objeto directo que es personal, a niños y adultos, o el complemento directo. Y por último tiene el complemento circunstancial de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Durante 26 años. Sin coma, porque es un complemento circunstancial al final. Esta es la mejor. Sujeto, verbo, complementos. Laureano Colón ha entrenado en atletismo a niños y adultos durante 26 años.
Otra posibilidad es la C, pero la C es demasiado interrumpida, tiene demasiadas comas que interrumpen. Laureano Colón durante 26 años ha entrenado en atletismo a niños y adultos. Laureano Colón durante 26 años ha entrenado en atletismo a niños y adultos. Fíjense que no fluye la oración. Pero elimina circunloquios, elimina redundancia, elimina oralidad y es clara. Por último, Laureano Colón ha entrenado a niños y adultos durante 26 años en atletismo. Al colocar durante 26 años el tiempo primero que el modo, primero que en que lo entrena, esta oración también es clara, así que la ubica en la misma preferencia de la B. Son equivalentes y ambas son correctas. Esta opción D la produjo la estudiante Gimari Reyes en abril de 2019. Continuamos. En la próxima lamilla les voy a explicar por qué hicimos este movimiento en atletismo, porque si lo dejamos al final, la oración se hace ambigua, contendría ambigüedad estructural, es decir, dos significados o dos posibilidades de interpretación. Durante 26 años, Laureano Colón ha entrenado a niños y adultos en atletismo. A simple vista, esta es una oración fácil, inocente, se entiende. Sin embargo, tiene dos interpretaciones. Laureano Colón ha entrenado a niños y adultos en atletismo puede significar que los ha entrenado en esto, ha entrenado en atletismo a niños y adultos, o que ha entrenado a niños y adultos que ya estaban en atletismo. Ha entrenado en otra cosa a niños y adultos que ya estaban en atletismo. Es decir, como si en atletismo fuera, y se puede interpretar así, como si fuera una frase adjetiva que describe a niños y adultos. Esta oración es ambigua porque no sabemos si durante 26 años Laureano Colón ha entrenado a niños y adultos que están en atletismo o durante 26 años Laureano Colón ha entrenado en atletismo a niños y adultos. Son significados parecidos, pero no podemos partir de la premisa de que todos los lectores entenderán lo mismo. ¿A qué voy con esto? Para términos prácticos del examen y los ejercicios. Si usted corrige la oración así, pues tiene 2 de 2, 1 de 1, sacó bien la parte de eliminar redundancia y circunloquio, pero le añadió un error de ambigüedad, por lo tanto logró concisión, pero dañó la claridad, le quitó claridad. Al quitarle claridad, los puntos se cancelan. Tienes positivo positivo por darle concisión, pero tienes negativo por claridad, así que cancela y se queda en 0. Más 1, menos 1, 0. Por lo tanto, hay que estar bien pendiente de que la oración que resulte no solo sea concisa, sino que también sea clara. Lo que no tiene que ser necesariamente es precisa, no tiene que ser precisa necesariamente, pero sí tiene que ser clara, concisión y claridad. Ítem 6. Según los ambientalistas, dijeron que ellos lograron la revitalización de ese espacio urbano. La reconocieron, ¿verdad? Aquí lo que sucede es una redundancia del tipo de doble atribución, como en el ejemplo 2. Doble atribución. 2 veces atribuimos la fuente, según y dijeron. Esa doble atribución provoca que tengamos que repetir el ellos, que son los ambientalistas. Así que hay como una redundancia aquí al haber dos formas de atribuir y aquí al mencionarse 2 veces la misma persona o el mismo grupo de personas. Ahora bien, lograron la revitalización es un circunloquio. En este caso, la palabra que tiene contenido es revitalización. ¿Se puede convertir en verbo? Sí. Pues entonces revitalizaron ese espacio urbano. Ojo, este tipo de estructura es lo que se conoce como un verbo de camino, no de comino. Comino es para cocinar habichuelas mexicanas, pero no, lograron la revitalización es un verbo de camino. Ese lograron, alcanzaron, etcétera. Tomaron la decisión, decidieron, lograron la revitalización, revitalizaron, alcanzaron la determinación, determinaron. Eso alcanzaron, lograron, tomaron, son verbos de camino. Hicieron el voto, votaron.
Pues esos verbos de camino los eliminamos porque usualmente el verbo que tiene contenido está escondido en este sustantivo, revitalización, decisión, etcétera. Esos sustantivos los puedo convertir en verbo y resumo, soy más conciso. Revitalizaron. Ojo, cuando el verbo de camino sí se hace pertinente, si tiene verdadero significado del cumplimiento de una meta. Es decir, en este caso, si fuera un verdadero logro. Por ejemplo, en esta oración la estamos corrigiendo porque está aislada de un párrafo, pero si estuviera dentro de un párrafo en el que digamos que se logra el dragado del caño Martín Peña, pues si yo digo los ambientalistas lograron el dragado del caño Martín Peña, ustedes sabrán que esa causa lleva más de 10 años, se sigue luchando porque limpien, porque draguen el caño Martín Peña en Santurce. Si finalmente lo logran, pues entonces la palabra lograron sí tiene un valor en esa oración. Así que las palabras alcanzaron y lograron tienen valor si el contexto lo determina. Pero si está fuera de contexto, como aquí, o si el contexto no lo amerita, simplemente se eliminan y la que se convierte en verbo es la próxima palabra, que en este caso está como un sustantivo. Revitalización se convierte en revitalizaron, en verbo. Los ambientalistas dijeron que revitalizaron ese espacio urbano. Los ambientalistas revitalizaron ese espacio urbano, dijeron, esta es una atribución al final y es muy rara en el periodismo de Puerto Rico y en las relaciones públicas de Puerto Rico, pero sí es común en Chile, en Sudamérica. Importante, en este caso no podemos usar según, tenemos que usar el verbo de atribución, dijeron, porque si usamos según nos obligaría a duplicar el ellos y nos pasaría lo mismo que aquí. Ellos, que son los ambientalistas, si decimos según los ambientalistas revitalizaron ese espacio urbano, pues no queda claro quién lo revitalizó y tendríamos que repetir ellos revitalizaron. Por eso es que en este ítem particular debemos optar por el verbo dijeron. El verbo dijeron no es preciso, yo lo sé, no se preocupen, en la unidad 1 recuerdo que soy consciente de que les pedimos que fueran precisos y que en lugar de dijeron usaran declararon, especificaron, etcétera. Pero como ese es un error de precisión, no necesariamente lo tengo que corregir para este ejercicio. Para este ejercicio lo puedo corregir, yo puedo decir los ambientalistas manifestaron o los ambientalistas declararon y puedo mejorar el verbo, pero eso no es en lo que yo me voy a fijar al corregir. En lo que me voy a fijar es que elimines los circunloquios y las redundancias. Ítem 7. Más de una decena de heridos fue el resultado del incendio que dejó como saldo a varias personas heridas. Es un ítem que contiene claras redundancias. Decena de heridos se repite. Decena de heridos. Ahí se me adelantó. Decena de heridos se repite aquí. Varias personas heridas. Una versión imprecisa, varias, no sabemos cuántas, pero ¿para qué vas a repetir que son varias si ya dijiste que era una decena? Por otro lado tenemos fue resultado y dejó como saldo, que es una redundancia, es lo mismo. Y fue el resultado con dejó como saldo se puede reducir junto con la eliminación de varias personas heridas. El ítem 7 es el ejemplo clásico de que no hay una fórmula para reescribir la oración. Puede reescribirse de muchas maneras siempre y cuando se eliminen las redundancias y los circunloquios. Sin embargo, sombreamos, oscurecemos las opciones que preferiríamos en los medios de comunicación por su claridad y por su concisión prístina, su concisión ideal u óptima. El incendio resultó en más de una decena de heridos. Esa es una posibilidad. El resultado del incendio fue más de una decena de heridos. El incendio dejó heridas a más de una decena de personas. Más de una decena de heridos fue el resultado del incendio. Preferimos la A y la C, están oscurecidas, porque estas
son las preferibles en los medios de comunicación y evitan los verbos vacíos ser y haber. Los verbos ser y haber son vacíos, tienen poco contenido, son débiles, por lo tanto, la P y la C y la D, perdón, la B y la D no son muy preferidas. Preferimos la A y la C. Además, fíjense que la A es más general, es más inclusiva. El incendio resultó en más de una decena de heridos. Aquí incluye si hubo mascotas heridas. La C no incluye a las mascotas, es decir, excluye a las mascotas porque dice específicamente personas. El incendio dejó heridas a más de una decena de personas. Así que dependiendo de lo que pasó, si los heridos eran personas y mascotas, pues preferimos la A. Si los heridos eran solamente personas, preferimos la C. Pero ambas son buenas, comunican efectivamente, porque ambas eliminan la redundancia y los circunloquios. Y además carecen de los verbos ser y haber, que son vacíos. La B y la D están bien si las colocan en una redacción en esta etapa, y si no están en una clase de periodismo, pasarían como versiones correctas, pero en la redacción informativa no, porque el fue y el haber tratamos de eliminarlo. Las próximas laminillas tienen muchas más opciones de cómo esta oración se pudo haber reescrito y hubiera estado correcta para este curso, para Copu 4137. Las que están sombreadas son las que carecen de los verbos haber y ser, y las que son preferibles en los medios informativos. Las voy a colocar, simplemente les dan pausa al video y las observan o las imprimen o lo que quieran hacer para estudiarlas, o acuden a esta presentación que está en formato que no es video, al ladito, se las coloqué en Moodle o en la plataforma de aprendizaje que estemos usando durante el semestre. El 8 ni debería discutirlo porque es bien facilito. McGraw hizo el diseño del telescopio U-27 con el fin de descifrar en qué consisten los anillos de Saturno. Dos circunloquios. Hizo el diseñó con el fin de para. McGraw diseñó el telescopio U-27 para descifrar en qué consisten los anillos de Saturno. Ojo, tienen que decir en qué consisten, no pueden decir para descifrar la consistencia de los anillos, porque no es lo mismo. Recuerden que el mensaje se tiene que quedar intacto, no pueden cambiar el significado de la oración. Ítem 9. La estudiante de psicología opina que ser madre en una etapa tan importante como lo es la universidad es equivalente a la destrucción del futuro profesional. Fíjense que esta oración tiene una cita. ¿De qué tipo? Indirecta, porque no hay comillas. Opina que ser madre. Estamos citando a la estudiante de psicología a base de su opinión. Por lo tanto, el mensaje que está aquí, todo esto no es mío, yo no puedo alterar ese mensaje, no lo puedo cambiar, yo tengo que respetar que todo lo que está en esta parte amarilla es la opinión de esa estudiante. Por lo tanto, solo puedo eliminar las partes que sean circunloquios o redundancias. No puedo eliminar, no puedo decir la estudiante de psicología opina que ser madre destruye la universidad, porque eliminé lo de la etapa importante. Y no puedo decir la estudiante de psicología opina que ser madre en una etapa importante como la universidad, porque le quito el tan importante, que es un aspecto comparativo que ella lo incluyó en su opinión. Por lo tanto, los únicos circunloquios son lo es, que son palabras que no aportan nada, y tenemos otro circunloquio, es equivalente a la destrucción. De todas esas palabras, la que tiene contenido es destrucción. ¿La puedo convertir en verbo? Sí. Pues entonces tendríamos: la estudiante de psicología opina que ser madre en una etapa tan importante como la universidad destruye el futuro profesional. Fíjense que lo que ella tiene aquí es como si fuera un signo de es igual. Una etapa tan importante como la universidad, ser madre, que eso es el sujeto, es una frase verbal en la posición de sujeto.
ser madre es igual a destruir el futuro profesional en una etapa tan importante como la universidad. Esa es la opinión de ella. Todo esto se resume en destruye. La estudiante de psicología opina que ser madre en una etapa tan importante como la universidad destruye el futuro profesional. Por último, el ítem 10, que es sumamente facilito, quizás se rompieron la cabeza eliminando lo que no tenían que eliminar, pero la única palabra que falla es algunos. En la reunión se discutieron algunos asuntos relacionados con la transición del gobierno. ¿Sabemos cuántos? No, pues la oración no tiene precisión. No tiene precisión, pero tampoco sabemos cuántos. Por lo tanto, esta palabra, algunos, es una palabra, como diríamos en inglés, misleading. Presenta una información que no tenemos. Si no podemos ser precisos, la eliminamos y por lo menos somos concisos. En la reunión se discutieron asuntos relacionados con la transición del gobierno. O en la reunión se discutieron asuntos sobre la transición del gobierno, que es un poquito más reducida. Incorrecto. En la reunión se discutió la transición del gobierno. ¿Por qué es incorrecta? Razón, quizás se discutieron temas relacionados indirectamente. Es decir, si yo digo en la reunión se discutió la transición del gobierno, puede ser que se hayan discutido asuntos que no están relacionados directamente con la transición del gobierno, pero como quiera están relacionados. Así que la parte de asuntos sí se tiene que quedar en este ejercicio, sí tiene que quedarse en ese ítem. Si tienen preguntas, recuerden hacérmelas por correo electrónico institucional en Moodle, en Edmodo o la plataforma que estemos usando en el semestre correspondiente. Mucho éxito y mucho ánimo. Nos veremos o nos contactaremos prontito. Hasta luego.